Muy bien, estamos grabando todas las prédicas para irlas subiendo a el canal de YouTube y ahí están algunas disponibles para que las vaya viendo. Usted busca Iglesia Bíblica La Gracia y ahí va a comenzar a ver las prédicas entonces. Por supuesto, el Señor guiará a las personas para que tomen el tiempo necesario. Hay quienes dicen que de pronto predicar 1 hora es demasiado largo, y yo creo que es más largo estar uno sentado 1 hora o 2 horas viendo televisión y no cansarse. Eso es más terrible. O estar en un partido de fútbol por 1 hora y media o 2 horas escuchando bulla y ruido y no cansarse. Eso debe ser un poco más que estar 1 hora escuchando la palabra de Dios. Debo dar una serie de advertencias. Creo que debo hacerlo. Y debo hacerlo porque no porque la palabra de Dios hoy en particular no tenga alusiones personales. No me voy a disculpar diciendo no hay alusiones personales. No, hoy todas las alusiones son personales. Y son para nosotros, para cada uno. Ninguno escapa. Así que no hay nada personal contra uno en particular, pero hay todo personal para todos. ¿Estamos? Eso para que quede claro. Uy, el pastor dijo eso por mí. No va a ser así. Lo dije por todos. Pero si hay algo en particular que le toca a usted, entonces no fui yo. Allá tú, Señor. Ese no seré yo. Voy a intentar ceñirme con exactitud a lo que la palabra de Dios dice y nos guíe Él a acatarla, porque para eso estamos. Porque es que el tema de hoy atañe con temas, con asuntos de la vida cotidiana en las que nosotros fallamos mucho. Escuche, dije nosotros, porque yo soy el primero, seguramente, de muchos de ustedes que falla en esto. Y estoy en el mismo camino que ustedes, en el camino de la formación. Nunca en este campo temporal podré presentarme como un modelo en algo. Ya, hermanos, lo superé, ya eso lo logré y vengo a enseñarles los 7 pasos de cómo lo hice. No. Eso todavía no puedo llegar a eso. Todavía ni siquiera me atrevo a llegar a esa envidiable condición del apóstol Pablo cuando dice: sean imitadores míos, como yo de Cristo. Como yo todavía no estoy seguro de estar imitando a Cristo en todo, es más, estoy seguro de no estarlo imitando en todo, de eso sí estoy seguro, por eso es que no me atrevo a decirles que me imiten a mí. Y alguien podría decir: ¿qué hace ahí parado entonces? Si se supone que las personas que se paran allá deben ser un ejemplo para todos los demás, eso funciona de lejos, visto así nada más. Pero cuando usted tiene la oportunidad de ver más de cerca, se da cuenta que los que se paran aquí, quien quiera que sea, tiene la misma necesidad de caminar en aras de la perfección y la santidad que todos los demás, igualito. Si le voy a ser franco, la lucha en ocasiones para los que están aquí es mayor. Que no la admitan es otra cosa, que no lo anden divulgando es otra cosa, pero es fuerte, es mayor. Y como nosotros no predicamos de manera temática, no vamos saltando de tema en tema. Mire que hoy vinieron varias personas nuevas, entonces cambiemos el sermón porque hoy toca darles algo evangelístico. Nosotros no vamos en eso. Vamos siguiendo un lineamiento por donde el Señor nos lleva en la palabra de Dios y confiamos que como es la palabra de Dios, toda ella, inspirada por Él, toda ella tiene poder. Y aún en enseñanzas que son más como para la iglesia y doctrinales y esto, el Señor saca una tajada para darle al que viene. Y le dije: no quedas por fuera de esto, también hay para ti, para que quede degustado. Amén. Así que Santiago, por favor, capítulo 1.
llegamos nosotros al versículo 17, pero por si las dudas, si alguien no tomó todas las notas claras del versículo 17 del capítulo 1, entonces déjeme leérselo. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esos fueron los últimos versículos tratados el pasado domingo, donde dice el apóstol Santiago, medio hermano del Señor Jesús, que todo lo bueno viene de Dios, que a Dios no se le puede acusar jamás pretendiendo ser justos de algo malo. Las palabras que a mí en lo personal, desde mis tiempos de estudio en el seminario, me calaban muy fuerte, es cuando yo leí en los primeros capítulos al profeta Jeremías. Y a través del profeta Jeremías el Señor formulaba una pregunta al pueblo descarriado de Israel. Y hace que replique esa pregunta a través de Jeremías diciendo esto: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que me dejaron a mí y se fueron tras otros dioses? Ese versículo siempre me ha significado a mí un tremendo conflicto. Toda vez que escucho que personas en ignorancia, o desconociendo, o a propósito, o queriendo ser muy justos por la razón que sea, apuntan su dedo y sus ojos al cielo para acusar a Dios de maldad. Toda vez que alguien, cuando es probado, cuando pasa por circunstancias difíciles, creyente o no, increpa a Dios para decirle: ¿por qué a mí esto, Señor? Toda vez que hay esa clase de acusaciones contra Dios, mi corazón se va a este versículo: ¿qué maldad hay en Dios? ¿Qué hay de malo en Dios? ¿Quién puede encontrar un puntito negro en la santidad de Dios? En los propósitos benignos de Dios, ¿quién puede encontrar un pequeño y diminuto lunar, una motita de mugre que diga: esto nada más ya hace que tú seas malo? ¿Quién puede hacer tal cosa? No lo hacemos quizás de una manera audible, pero muchas veces en el fondo lo creemos cuando pasamos por un momento de mucho rigor, como el que pasaban los destinatarios de esta epístola. Y Santiago tiene que reconvenirles y llamar su atención una y otra vez. Y me gusta como lo dice, con la autoridad que él dice: Dios no es como nosotros. Él no cambia. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación, no. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no varía, nosotros sí. Hoy somos y mañana no. Pero sus días jamás acaban, los nuestros sí. Hace 8 días estábamos a esta hora en el culto y predicando la palabra del Señor. Y nuestro hermano Julio, en Ureña, daba sus últimos momentos hacia la eternidad. Hacia las 4 de la tarde, finalmente, luchando, murió. Y eso, por supuesto,
y a mí en lo personal me golpeó fuerte. Mi hermano y mi amigo. Pero me dio más fuerte por la lucha que él tuvo con Dios. La prueba de fe que él pasó esos 2 años. Y cómo respondió a eso. Eso me golpeó un poco. Pero tenemos la confianza por todo lo que nos han dicho que el Señor fue muy misericordioso con él. Y que sin duda en su misericordia lo reunió con él. Eso somos. El viernes, este chiquillo se está convirtiendo en un ícono en la farándula colombiana. Un ícono. Apreciado, reconocido. Fue el jueves y en la noche iba a ser el lanzamiento de su música y esto y lo otro. ¿Acaso se levantó el jueves en la mañana pensando, ¿y si este es mi último día? No. Ese era su día para hacer el lanzamiento musical que tenía y esto y lo otro. Una bala perdida fue suficiente para acabar con su vida y con sus sueños y con todo. Nosotros somos así. Iba de acompañante con un amigo en un vehículo y un disparo le cegó la vida. Una bala perdida. ¿Usted entiende lo limitados que somos? ¿Quién controla una situación como esta? Toda vez que nos dicen que somos como la flor de la hierba, pensamos, pero yo soy como una hierba mala, porque la hierba mala nunca muere, yo voy a durar mucho. Yo voy a vivir un poco más que otros. ¿Cómo lo sabemos? Por eso, mi hermano, me gusta pensar en Dios, en Él. Él no es como nosotros. Sus días nunca acabarán. Cuando Él decida poner fin a nuestros días, Él seguirá siendo el mismo. Y el versículo 18 me gusta porque rompe el esquema tradicional que conocemos, de que nosotros podemos recurrir a Dios cuando nos plazca la buena voluntad. No, el versículo 17 dice, Él tomó la iniciativa. Él de su voluntad y no inducido por nada que haya visto en nosotros ni por ningún agente externo. Él de su iniciativa, de su voluntad, producto de su elección eterna, Él de su voluntad, cuando llegó el momento, entonces nos salvó y usó el recurso de la palabra poderosa de Dios. Él lo hizo. Por eso ese concepto de los que están buscando al Señor. El Señor no está perdido, el perdido es usted. No lo busque, que Él no está perdido, no está extraviado. Algunos expresan eso de una manera, esa persona sí está buscando al Señor. ¿Y acaso está perdido, está extraviado? Él dice que Él se deja hallar. El que le busca le encuentra inmediatamente. Porque Él no está extraviado, el extraviado siempre es el hombre. Y cuando Él determina encontrar al hombre extraviado, no hay nada que se lo impida. Pasa por encima de lo que sea. El Dios mío no es el Dios de Marco Witt. El Dios revelado en la Biblia para mí no es el de Marco Witt. El de Marco Witt tiene que tocar el corazón. ¿Aló? William, ¿me dejas entrar? Es que aquí afuera está haciendo tanto frío. Y yo llevo rato tocando tu corazón, pero tú no quieres que yo entre. Yo soy tan caballero que si tú no me lo permites, yo me tengo que quedar aquí hasta que tú abras. Cuando quieras, aquí estaré esperando. Ese es el Dios de Marco Witt. Así dice Él. El Dios mío
siendo caballero y respetando inclusive la voluntad que Él me dio, me da un corazón nuevo para que cuando Él toque yo diga, Señor, es que ya deseaba este momento, porque Él se encarga de hacerlo todo. Así que no irrumpe de manera violenta en alguien que no quiere recibirle. No. Crea la necesidad primero para que ese donde Él llega quiera recibirle. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es este Dios que de su voluntad dice, no, hoy salvo a estos. Señor, pero es tan duro. Hoy los salvo, y los salva. Y los salva, sin violentar para nada la voluntad del individuo, sino capturando y transformando a ese individuo y llamando la atención. ¿No es lo que dice toda la Biblia? Nos dará un nuevo corazón. Un corazón que le ame, que se incline a Él, que lo desea a Él, que lo quiera a Él. Y por eso es que usted ve personas que parecían ser enemigas de Dios y luego los otros dicen, es que se volvió fanático, ahora solo quiere estar metido allá en esa iglesia. Y solo escucha música cristiana y solo habla de Dios. Es que tiene un corazón nuevo, ¿qué culpa? Si de la abundancia del corazón habla la boca. Y como tiene un corazón nuevo, ahora habla solamente. ¿Usted se imagina a Pablo? ¿Usted se imagina al apóstol Pablo? Esos cristianos que es que por todo lado, abandonando la ley, esto, deje que voy a ir para allá y me levanto a unos cuantos. Eso era todo lo que él hablaba, era todo el celo y la ira y el enojo que tenía. Y cuando el Señor quiso hacer esto de su voluntad y decirle, no más, Pablito, hasta aquí llegó, no más ataques contra los míos, es más, te voy a convertir a ti en uno de esos que tú persigues. Y vas a sufrir también por causa de este que hoy persigues. Vas a llevar en tu cuerpo señales de la persecución por culpa mía. ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Te vas a rebelar? ¿Vas a decir, no, cierro la puerta de mi corazón con candado y no puedes entrar? No, cuando cayó postrado camino a Damasco, todo lo que pudo decir fue, Señor mío, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde estaba el Pablito orgulloso, el Pablo, el Saulo, el perseguidor, el sanguinario? ¿Dónde quedó? De ahí en adelante, ¿sabe lo que decía? No quiero saber de otra cosa que no sea de este Jesús y de este crucificado. Usted puede entender por qué es que cuando Él se acercó a Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan lo miraron con distancia y dijeron, que se quede por allá predicando a su Jesús, pero nosotros no creemos que ese sea de los nuestros. No me venga con palabras bonitas, no. ¿Sabe quién tuvo que mediar para que lo escucharan? El hijo de consolación llamado Bernabé. Venga, hermanos, no, a mí me consta que el hombre ha tenido una experiencia auténtica con Dios, como nosotros. El Señor lo salvó, escuchémoslo. Y a regañadientes, y Pedro por ahí un poquito como, a mí no me trama, a mí sí que venga, pero yo voy a ver. Y ahí lo dejaron venir al círculo apostólico y escucharlo, y cuando lo oyeron, dijeron, aquí pasó algo. ¿Quién lo hizo? ¿Pablo quería eso? ¿Pablo buscaba eso? No. Y usted tampoco, y yo tampoco. Es que da la impresión en algunos círculos evangélicos como si la humanidad estuviera sedienta por conocer de Dios, hambrienta por Dios. Algunos dicen, es que las personas anhelan, quieren a Dios. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? Si usted habla con las personas y rechazan a Dios, la conducta del ser humano es totalmente contraria a Dios. ¿Dónde están esos que aman y que desean? ¿Y dónde están para ir y levantar una mega iglesia? Si Dios no lo hace, el ser humano no querrá que lo haga.
Dios es quien lo hace. Y eso me gusta de Santiago aquí, que él dice, ¿sabe por qué lo dice Santiago? Porque además fue la experiencia que él mismo tuvo. Acuérdese que en vida del Señor Jesús, cuando estaba con ellos, sus propios hermanos fueron los que menos creyeron en él. Por eso es que Judas y Santiago, dos medios hermanos del Señor, que escriben una epístola, cuando se presentan en su saludo, nunca dicen: Santiago, hermano del Señor Jesucristo. ¿Ustedes no saben quién soy? Soy hermano del Señor Jesús. No, tanto Judas como Santiago se presentan de esta manera: siervos del Señor Jesucristo. Después de su muerte, después de su resurrección, después de su ascensión. Entonces ahora ellos ni siquiera se sienten capaces de usar el parentesco como algo para ganar ventaja, sino que dicen siervos del Señor Jesucristo y nada más. Él demostró ser lo que decía ser, pero ¿sabe por qué? Porque Él se encargó de transformarlos y ganarlos para su causa. Hasta hoy ese es el método que Dios usa. Ese es el método. Dios es el que por su voluntad y a través de la predicación del Evangelio salva a los que Él quiere salvar. Así que no hay almas que usted gana para Cristo. Las almas las gana Cristo, con usted o sin usted. Nosotros solo somos un puntito de contacto ahí. Pero hoy prediqué y me gané 60 almas para Cristo. ¿En serio? Están escritas a tu nombre, escrituradas a tu nombre. Todas, dice el Señor, todas las almas son mías. Que nadie se jacte, todas son mías. Si alguien tiene un sello de propiedad sobre las vidas de todas las personas, soy yo, dice Dios. Es más, en Efesios dice que a esos que son suyos les puso un sello de propiedad, autenticando que pertenecemos a Él. Dice, sellados con el Espíritu Santo. Nadie puede discutir eso. Le pertenecemos a Él porque Él quiso, no porque nosotros quisiéramos. Y en el versículo 19 comienza en un tema que es la respuesta apropiada ante las pruebas. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Ahora, mi hermano, si la Biblia habla tanto de pruebas, de adversidades, de sufrimientos, de luchas, de conflictos, si la Biblia le dedica tanto espacio a ese tema, debe ser porque Dios obviamente sabía que nosotros estaríamos mucho tiempo en esas circunstancias. Que nadie nos venga con mentiras y con engaños, a menos que agarren la Biblia, como lo hacen, la tuerzan para su propio provecho y perdición, diciendo que la Biblia habla más sobre dinero, sobre bienestar material, sobre hiperprosperidad, que lo que habla sobre el pecado o sobre las pruebas. Esa debe ser la Biblia, revisada y actualizada de los modernos predicadores, apóstoles y profetas de hoy, pero no es la Biblia revelada por Dios. En la palabra de Dios, las adversidades, las luchas, las pruebas ocupan un espacio que parece ser el espacio que nosotros mismos ocupamos porcentualmente muchas veces en nuestra vida. Porque qué cosa. Pero desde niños, los niños van aprendiendo lo que es la adversidad. O ve a un niño tratando de aprender a saltar de un lugar a otro, agarrándose de los pasamanos estos. Véalo a ver si es que de la noche a la mañana lo aprenden. No, ellos tienen que esforzarse un poco. Eso significa una prueba para ellos, un desafío para ellos. Esa es la vida. Es la vida que a todos nos corresponde vivir.
Pero Santiago nos va a decir a nosotros, lo primero que nos va a decir es, ¿cómo no reaccionar? Para que podamos entender cómo reaccionar ante las pruebas. Primero nos va a decir, ¿cuál sería una reacción inapropiada ante las pruebas? Mire cómo comienza. La alusión no es mía. La alusión es de Dios en su palabra para todos nosotros. Por eso fue que al principio les dije que no iba a disculparme, diciendo, ay, perdonen que no hay una luz, que si hay una alusión personal aquí en algo. Aquí todo es personal para todos. Todo es personal. Oiga lo que dice el Señor. Por esto, mis amados hermanos, por todo lo anterior, todo hombre y mujer. Porque cuando habla de hombre, usted sabe que la Biblia está hablando del género humano. La Biblia no promueve ese cuento de la diversidad de género y cosas como esas. Simplemente cuando habla de hombre, está hablando en el contexto de la cultura hebrea, en donde incluye también a la mujer. Y no está diciendo para nada hombres y hombres. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿cómo? Macarios, esa es la palabra, este será Macarios, del griego, que quiere decir bendito 1000 veces. Este será bendito 1000 veces en todo lo que hace. Ahora mire la pequeña parte práctica. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es así de práctica como esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¡Wow! Prepárese ahora sí. Ahora sí vendría a bien la letra del himno: prepara, oh Dios, mi corazón para recibir, porque lo que viene. ¿Cómo no reaccionar ante las crisis? ¿Cuál es la respuesta inapropiada? Con eso comienza Santiago. La respuesta inapropiada es la queja, la murmuración, el lloriqueo, el lamento. Y para eso él nos va a hablar de tres aspectos relacionados y que debemos considerar cuando en un momento de presión la ira parece desbordarse. Porque es una de las posibilidades que al estar en extremo sufrimiento, en extrema adversidad o prueba, resultemos enojados a causa de eso, molestos, irritables,
e irascibles. Tranquilo que si le ha pasado, ya somos dos. También a mí me ha pasado de reaccionar de esa manera en alguna dura prueba. Pero él dice, hay tres cositas que debemos considerar en ese primer versículo y en el 2, versículo 19, y 20 de esta segunda parte, 19 y 20. Tres cosas a considerar. Primero, disposición para oír. El diseño de Dios, anatómicamente hablando y a nivel de nuestro rostro, son dos oídos y una boca. Quizás no sea necesario decir más. Dos oídos para que estemos más dispuestos a escuchar más que lo que parloteamos. Esto habla de la disposición humilde, de la capacidad de oír al otro hasta que tenga todo por decir que lo haya dicho, sin exasperarnos. Es que tengo algo que decirle. Ya sé lo que me va a hablar. Ya sé. No, espere un momento, déjeme decirle. No, yo sé por dónde va usted, yo ya lo conozco. Es que no le he dicho ni siquiera realmente lo que quiere. No. Ya, me va a decir esto. No, esa no es la actitud. Esa es la actitud de un necio. Y todos alguna vez hemos sido necios. Dice, todo hombre, toda mujer, sea pronto para oír. Me van a hablar si tienes mi atención. ¿Cómo nos cuesta con estos aparatos modernos mantener la atención? El respeto inclusive por el otro cuando nos está hablando. Porque no hay nada más desagradable que estar tratando de llamar la atención de alguien a quien le estamos hablando con interés de algo y está ahí en su celular. Sí, te estoy oyendo, tranquilo, aquí, pero te estoy oyendo también. No te estoy oyendo, ni me está interesando lo que me estás diciendo. Entonces lo mejor en esos casos es también con respeto decir, tranquilo, mejor voy a casa y te escribo por WhatsApp, porque sé que por ahí voy a tener tu atención. Cara a cara no, pero lo tendré por WhatsApp. Seré uno más de los que tiene tu atención por ese medio, ya que cara a cara no. Y ojo, porque a nivel de las relaciones más cercanas eso nos pasa. Eso nos sucede. Benditos aparatos tanto que sirven, pero ¿cómo han logrado enajenarnos al uno del otro? ¿Cómo han conseguido que seamos en nuestra propia casa unos completos extraños? Todo hombre esté dispuesto a oír. ¿Hay algo que nos quieren decir? Vamos a escucharlo. Fue el diseño de Dios, dos oídos, mi amigo, y una sola boca, para que sea más lo que escuchamos y menos lo que andamos hablando. Y para que cuando hablemos, lo que hablemos tenga algo de importancia. Basta de charlas superficiales. Yo no lo digo como una crítica, pero después de la muerte de este chico Legarda, lamentable y violenta como fue, las personas comienzan a subir videos, ¿no? Y subieron el último video de lo que el chico había escrito para el lanzamiento de esa noche. Muy lindo, habla de Dios, muy bonito. Vayan por sus sueños, esto Dios quiere que tengamos en abundancia. Me parecía ver a los motivadores cristianos de hoy. Igual, el mismo mensaje. Pero ¿sabe? Con el respeto que merece esa persona que ya no está entre nosotros, superficial. Toda la felicidad, todos los sueños,
Todo lo que el hombre quiere alcanzar está remitido al campo de lo humano, de lo material, de lo temporal. Eso es básicamente, y usaba a Dios también para eso, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengas y que te... Es curioso que si Dios quiere que tengamos tanto, ¿por qué simplemente no nos da si Él quiere? ¿Por qué se le hace tan difícil a Dios darnos toda la sobreabundancia que Él quiere darnos? ¿Por qué? Pero si Él quiere, ¿por qué no lo hace? ¿Se da cuenta cómo se puede desmontar eso tan fácil? La vida es superficial y hay personas con las que usted puede pasar hablando 1 hora entera y usted no quiere que pase el minuto 61. 60 minutos ya fue suficiente. Porque después, si usted pudiera pasar por un filtro todo lo que habló con esa persona y que quedara de este lado lo que le sirve a usted para algo, ¡alala! ¿Ha tenido esa sensación con algunas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y luego dice, y al final qué fue lo que quedó de esto? Tiempo perdido. Hay personas que le piden a usted inclusive consejería y no necesitan sino ser oídas. Lo que están suplicando es que alguien les escuche, porque ellos hablan todo el tiempo de la sesión de consejería. Es más, en todo lo que dicen, le dan las pautas a usted para darle el consejo. Ellos mismos soltaron algo ahí. Y usted no tiene que esforzarse mucho. Y al final, cuando termine y usted le va a decir algo, dice, ay, muchas gracias por haberme oído. Nos vemos luego. Y salió tranquilo. Todo lo que quería era que le escuchara con atención. No era más. Porque quizás nadie les oye. Y resulta un poco difícil personas así, pero hay que aprender a oírlos. Disposición para oír. Cuando la ira parece asomar en nosotros, lo mejor es escuchar el motivo del otro. No hay nada que eduque más a un hijo que aunque su padre esté molesto por lo que él hizo, se tome un poquitico de un poco de control, un momento para controlarse, respirar profundo, tomar el cinturón o la varita con la que va a disciplinarlo y él viene y le dice, hijo, y está que vuela de la chispa, ¿no? Por lo que hizo el muchacho, pero le dice, hijo, voy a decirte cuál es la razón por la que voy a castigarte. Esta es la razón por la que yo te castigo. Y también quiero decirte que te castigo porque te amo inmensamente. ¿Sabe? Esa clase de disciplina dejará marcado para bien, no traumatizado. O yo sería entonces un psiquiátrico si la disciplina de mi padre me hubiese hecho daño. ¿Y por qué eso está así de malo? Porque es que mi papá un día me colgó y me dio y yo... Ay. ¿En serio? ¿Qué pretexto? ¿Qué disculpa más absurda? Pero cuando alguien lo corrigió a usted de esa manera, se tomó el tiempo y no vino con ira. Padres, si hay algo que los niños, inclusive desde pequeños, detectan, es cuando papá y mamá están fuera de control. Y bajo ese enojo y esa ira, vienen y pretenden disciplinar a su chiquillo. Y el niño está percibiendo el enojo, la ira, eso lo está recibiendo él inmediatamente. Y ese tipo de disciplina no sirve para nada, sino para traer resentimiento a la vida de ese niño. Y el pequeñito no puede hacer nada, pero por dentro está diciendo, yo voy a crecer un día y no me va a poder pegar de esta manera. No hay disciplina correctiva ahí. Es nociva, es dañina. Y el que necesita disciplina es el adulto para aprender a controlarse. Por eso Santiago dice esto acá, dice, escuche, sea tardo para hablar.
pronto para oír, pero tardo para hablar, y aún para airarse en cámara lenta. Para airarse. ¿Usted sabe cómo es airarse en cámara lenta? Es que estoy tan enojado. Sería hasta bonito hacer el ejercicio. Cuando usted está que vuela, dice: ay, voy a reaccionar en cámara lenta ante este enojo. Papi, es que debo castigarte. Y ya eso es terapéutico para usted, está divirtiéndose. A veces nos ponemos a jugar con el nieto, muy seguido, porque me hace más bien a mí que a él jugar con él. Entonces me divierto y me hace bien. Y estos días le ha dado por: papi, hagamos una peleita, pero en cámara lenta. Y comienza. Y yo hago: oh. Y eso resulta ser terapéutico, todo eso. ¿Qué tal si ante la ira, en lugar de que los colores suban a la cabeza, algunos se ponen rojos como un tomate y otros se ponen amarillos, como era mi papá, se ponía pálido, no le llegaba ni una gota de oxígeno ni sangre al cerebro, y a otros se le sube toda? Y cuando uno lo veía así, sabía: ay, está pálido. Y venía la reacción. Cuando se ponga así, ¿qué tal si usted dice o hace? Primero haga esto, porque eso funciona. Señor, y respire profundo antes de decir la primera palabra, la primera sílaba, antes de que la suelte. Respire. Permita que le llegue oxígeno al cerebro otra vez. Y luego cuando ya iba a soltar aquella actitud, entonces ya no puede porque ya está equilibradito. Y dice: venga, a propósito de eso que acaba de decirme. Y siga el control, porque si solo hace eso, ya me llegó oxígeno, y a propósito de eso que iba a decirle, ¿sabe una cosa? Ahí perdió. Y hay algunos que escuchan con atención. Y usted dice: ay, tan humildes, tan dóciles, están oyendo con atención. Y usted los deja, y luego los ve como comienzan como... ¿Les comienza a dar qué es? ¿Alzheimer? ¿O Parkinson? Parkinson, comienzan a... y cuando reaccionan... eso que usted acaba de decirme, y usted ya sabe: ay, la embarré. Se está desenroscando. Tremendo que sucede incluso con cristianos. Ay, no puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Sucede a menudo. No le diga que es cristiano y mire cómo está actuando, porque peor. Hermano, pero usted es cristiano. Ay, es que un cristiano, ¿acaso? Antes de ser cristiano soy un ser humano. ¿Ha visto cosas como esas? La ira en sí no es ni buena ni mala. Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. Porque la ira es parte de una emoción humana que sirve inclusive como mecanismo de preservación de nuestra propia vida. Y que en ocasiones Dios mismo, que es el gestor de esa emoción, puede usarla para que de manera vehemente demos a conocer algo. Y algunos lo ven como ira. ¿Entienden? La ira en sí es algo neutral, ni bueno ni malo. Lo que es malo
es actuar bajo una ira descontrolada en la que no medimos consecuencias. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y es lo que dice Pablo: airaos, pero cuidado, no actúes bajo la ira. Y lo mejor, hermano, es eso. Piénseselo por un momento. Antes de dar la primera respuesta, yo tengo que hacer eso constantemente. Cuando hablo con muchas personas y comienzo que algo comienza a molestar y entonces uno sabe que tiene que comenzar a contar. Aleluya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Porque algunos ni para eso. Tranquilo. Cuando comienza a sentir el hormigueo y las orejitas rojas, porque es cierto que así pasa, uno comienza a sentir por acá y las orejas comienzan, es que ya está como el perrito de la casa cuando uno no sabe si la reacción que está teniendo es porque está contento, porque uno lo está acariciando, o está listo para pegarle un mordisco. Nunca sabemos. Yo nunca sé. Hola, Hachi. Y él está, y su cola de una vez. Cuando pone esa cola así dura, digo, ¿estará contento o estará bravo? ¿Me irá a morder o me irá a decir, ay, tan bueno que me estás consintiendo? No lo sé. Con ese no lo sé. Y así hay personas, usted no sabe, pero usted se identifica. Cuando comienza a subirse y las orejitas por acá se calientan. ¿Ha visto personas que se ponen, inclusive por eso dicen, uy, está parchudo? ¿Porque ha visto que se ponen parchudos? Sí. En una parte del rostro se ponen rojos y otra parte pálida. ¿Y eso en qué momento se maquillaron? La rabia los pone así. La ira desbordada. Y si usted es un hijo de Dios y está pasándole eso, es el momento para decir, Señor, hay un fruto de tu espíritu que se llama dominio propio y lo necesito ahora. ¡Ahora! Ahora, Señor. Porque lo necesitamos. Ay, Dios. La otra cosa que dice Santiago es esta: paciencia para hablar. Esto no es hablar en cámara lenta. Es ser muy cauteloso y selectivo en el uso de las palabras para con personas que se airan muy fácilmente. ¿Qué es lo que recomienda el Señor en los Proverbios entonces? La blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Mi amor, qué pena, te llegué tarde a la hora del almuerzo. ¿Dónde está el almuerzo, mi vida, para ir y calentarme yo mi almuerzo? ¿Y acaso estas son horas de llegar? Me tocó almorzar sola. Ay, mi amor, qué pena, supieras que es que estaba en un trancón y no había teléfono que me llamara y me avisara. Bueno, amor, estás muy molesta, tranquila, yo voy a comer allí un momento y me retiro. Y la dejo ahí que esté tranquilita. Y si aún así estoy calentando mi comida y llega ya, ¿y qué? Entonces no se va a sentar, al menos lo acompaño ahí. Y a ver cómo, ¿por qué hay mujeres así? La mía no es así, espero que la suya tampoco. Pero las hay. Las hay. Antes de responder, dice, cálmese, y cuando, sabes, estoy comiendo y está muy rico el almuerzo, te quedó muy bueno. Imagino que no estabas de ese humor cuando lo hacías. No le vaya a decir eso porque se desenchipó del todo. Pero maneje esas situaciones. Usted es cristiano. No se arruine por eso. Miren, la mayoría de cosas las echamos a perder por asuntos relacionados con nuestro carácter. Bendiciones enormes se echan a perder porque nuestro carácter no ha sido todavía controlado por el Señor. Y respondemos, un error que cometemos, hacemos muchas situaciones personales. Eso que están diciendo es por mí. Yo sé, porque yo al pastor le conté tal cosa y eso lo está diciendo por mí. Quítese esos mitos.
esas cosas de la cabeza. Supere eso y no piense que es así. Y eso le va a ayudar. Y antes de proferir una respuesta, sea paciente al responder. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Oiga, señor, mire, es que no vio por dónde pasaba. Y el otro día yo me paro en un semáforo y el semáforo cambia y yo voy a avanzar, pero veo que una persona intenta pasar a pesar que el semáforo ya cambió y me está dando la vía a mí. Y lo primero que yo pienso es que la persona se manda, entonces yo freno el carro, pero el otro va a venir por acá rápido y yo pienso, Dios lo va a atropellar, bajo el vidrio y le hago al otro así. En señal de que viene una señora, un adulto mayor que está pasando. Y cuando yo hago eso, el adulto mayor que está pasando y que ya va a la mitad de la vía, se regresa y se queda viéndome y me hace señas a mí. Y yo, por Dios, ¿qué es esto? Y yo dije, ¿qué es esto? La otra persona esperó para que finalmente no pudo cruzar porque como se devolvió a echarme a mí una bendición, entonces tuvo que regresarse hasta y cuando yo pasé y lo volví a ver, me estaba diciendo unas. Pero la gente está loca. Ante esa situación, más ignorante soy yo. Si doy la vuelta y regreso, ¿dónde está el viejo ese que me dijo lo que me dijo? ¿Por dónde anda? Y donde lo veo, entonces ahora sí, aquí me orillé y venga a ver qué era lo que me decía. Si le estaba dando el paso. Por Dios, la gente vive así. Yo no puedo ser como ellos, yo tengo que ser diferente. A mí me dio pesar, ¿sabe lo que pensé? Es un señor mayor, vendrá de una cita médica, ¿qué le habrá pasado? Quizás tiene una enfermedad grave. ¿Sabe cuando las personas con tumores en el cerebro reaccionan de maneras así? ¿Qué estará pasándole? Eso fue lo que pensé para curar también mi propio corazón. Y no tener problemas con eso, no me hago un lío con eso. Entienda eso, mi hermano. Y si lo hacemos va a ser más fácil. Y tercero, la tercera cosa que dice Santiago es lentitud quieta al airarse. Lentitud quieta al airarse. Porque si hay lugar para la ira en algún momento. Hay lugar para el enojo en algún momento. Pero una ira y un enojo, usted ve al profeta Elías. ¿Usted cree que él estaba muy tranquilo, reaccionando como tuvo que hacerlo con los 450 profetas de Baal? ¿Usted cree la reacción de Eliseo cuando aquellos chicos se burlan de él y le dicen, ¡hey, viejo calvo! Ahora, yo no entiendo, Eliseo, ¿por qué tan bravo? A mí me dicen calvo y digo, ¿y cuál es el problema? Tú eres un mechudo y yo no me burlo. Pero la reacción... Y sin embargo, todas esas cosas tienen una razón de ser y hay una reacción ante eso. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reacciono yo? Y Santiago nos aconseja que la reacción sea lenta. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es la razón porque cuando oramos por Venezuela, debemos saber hacerlo, saber cómo pedir al Señor. Porque inclusive pastores de sana doctrina, pastores que tengo como contactos, que aprecio, están a punto de perder ya la paciencia. Y ya no más con esta situación. Y entonces cuando uno comienza a ver esto, entiendo que esto tiene que ser muy duro y apremiante para ellos. Pero cuando ya comparto inclusive, sí, que traigan fusiles y a mí también me dan uno y que le den también a la membresía y vamos a derrocar, a mí también, a ver qué es la cosa. Cuando ya esos asuntos pasan, ya tengo que revisar qué está sucediendo conmigo. ¿Conmigo qué está pasando? ¿Es esa la salida de verdad? Dejo la Biblia a un lado y ya nomás derroquemos este gobierno que nos tiene sometidos. Volvamos a la teología de la liberación de los años 70, en donde se creía que las armas era la salida. Volvamos a eso. Y mire cómo están todas esas naciones. La violencia siempre traerá más violencia.
Y en la ira nuestra, Dios se queda quieto y dice, ¿tú crees que puedes resolver eso a punta de enojo y de ira? Resuélvelo. Ahí te dejo, que te vaya bien. Resuelve eso. ¿Tú crees que puedes? Lo peor que nosotros podemos hacer cuando estamos en pruebas es enojarnos con Dios. Lo peor. Enojarnos. Hacerlo responsable a Él, siendo nosotros los responsables. Eso es lo peor que podemos hacer. Si usted me permite solo un minuto y termino con esto. No, mire lo rico de estudiar la palabra del Señor así. Porque Él nos dijo la respuesta inadecuada. Esta no es la respuesta apropiada. La ira no es la respuesta apropiada. Pero hay una respuesta apropiada. Y antes de decirnos eso, en el versículo 21, oiga lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Abundancia de qué? Malicia. Eso sí que abunda, ¿no? Abundancia de malicia. Dice, desechando todo eso que abunda por todo lado, desechen eso. La ira, el enojo, es parte de todo eso. Es parte de todo eso. Siendo la ira una emoción humana, es parte de un aspecto carnal, no espiritual. Y por eso Él dice, desechando eso, reciban ¿cómo? Con mansedumbre la palabra que fue implantada en ustedes, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, si fuimos salvos por la predicación de la palabra de Dios, eso es lo que está diciendo acá, sean ahora hacedores. Esa es la actitud apropiada. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, que como el pastor dijo y la Biblia dice que tenemos 2 oídos, yo solo me dediqué a oír, pero ahora no pongo en práctica nada. ¿De qué nos sirve escuchar buena palabra de Dios? Estudiarla, conocer los detalles exegéticos, el griego y el hebreo y la raíz etimológica. ¿De qué nos sirve todo eso si no la practicamos? Si no la vivimos. ¿Para qué entonces tanta palabra si no estamos dispuestos a llevarla a la vida práctica? Es mejor conocer entonces poquitica palabra, pero esa poquitica que conocemos, aplicarla y no conocerla toda y no aplicar nada. Porque ¿para qué sirve? Y esa es la gran deuda de muchos de nosotros, que sabe lo que dice mucha gente, y eso que es cristiano, porque sabe lo que están diciendo. Se supone que él conoce más Biblia que la que conozco yo, y mire cómo reacciona. Y eso que es cristiano, dicen. Ahora sí está entendiendo por qué al principio le hice los preliminares y le dije que de mi parte no era personal, pero que de la parte de Dios sí es personal todo esto. Porque aquí no hay uno de nosotros que se salve de esto que está diciendo hoy Santiago. ¿O sí? Para ver si hay un san o santa y lo canonizamos ahora mismo. Al menos lo beatificamos. Sean hacedores y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque el que solamente es un oidor se engaña a sí mismo. Alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Es semejante al hombre que va a un espejo de metal en esa época, y que se para frente a él, pero se olvida cómo era. Dice, ay, sí, hoy estoy como feo. Yo no siempre ha sido feo, pero él cree que hoy está más feo. Es como feo. Y se va, y dice, y después olvida cómo era. Porque la distorsión de esos espejos no eran espejos como los de ahora. Distorsionaban la imagen y él no podía con exactitud decir, ¿dónde era que yo tenía dónde era el espejo? ¿Dónde vuelvo a ver otro espejo para ver dónde están los defectos en mi rostro? Olvida cómo era. Así es el que escucha la palabra pero no la aplica. Olvida aplicarla. Esta tarde, cuando usted llegue a su casa, va a tener oportunidades, porque Dios mismo va a permitir circunstancias en las que usted ponga en práctica lo que escuchó ahorita. Oiga,
Cuando llegue a su casa esta tarde y esté frente a esta situación, antes de reaccionar, acuérdese, ay, el Señor me advirtió por el profeta Néstor Ortegón. Olvídelo, edítelo. El hermano Néstor nos habló de eso. La palabra de Dios nos previno de eso y nos dijo, cuidado. Mas el que mira atentamente. Vamos a dejar esos versículos para el domingo siguiente. No tenemos ninguna prisa. 25, 26 y 27. El domingo nos damos otro banquete. Por hoy, con esto que sea suficiente. ¿Cómo reacciona usted bajo la ira? En el sufrimiento, en la prueba, en la lucha más terrible, ¿cómo reacciona usted? Póngase de pie, por favor, mi hermano.